Qué hermoso es saber que tenemos la palabra de Dios como nuestra fuente. El estudio de hoy se titula Entendiendo la diferencia entre tentación y seducción. Hay mucha confusión entre el pueblo de Dios, entiéndase los creyentes de este tiempo, en cuanto al tema de la tentación. A diario escucho cristianos arrastrados, enlodados en el pecado y dicen que están viviendo en una tentación. Es que no entienden la diferencia entre la tentación, repito, y la seducción. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos desde el 12 al 18, hay todo un tratado bíblico sobre la tentación y una explicación sobre la seducción. Permítame leer el pasaje. Lo voy a hacer en la versión Reina Valera, pero estaré usando para el estudio de hoy la versión Palabra de Dios para Todos. No porque diga nada diferente, sino porque lo dice de una manera que es más digerible, más entendible, y por eso, aunque leeré en la Reina Valera, voy a usar para el estudio la Palabra de Dios para Todos. Escuche lo que dice ese pasaje de Santiago 1, 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ya usted entendió que la tentación es soportable, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También ya usted entendió que la tentación produce una prueba en el proceso. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Creo que ya entendió que según la Reina Valera dice, no solamente que la tentación no es Dios quien la produce, sino que tampoco viene de parte de Él. O sea, Él no está aprobando ninguna tentación. Dice el 14, ¿cómo es que viene la tentación? Escuche ahora. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta es una de las razones por la que usaré para el estudio la Palabra de Dios para Todos, no la Reina Valera, porque la Reina Valera usa el término concupiscencia, lo cual la mayoría no lo saben, no lo entienden, porque en español esa palabra no se usa. La palabra concupiscencia significa pasiones fuera de control, pasiones desordenadas. Así que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Note la palabra de su propia concupiscencia. Habla de que la tentación nace desde dentro, no desde fuera. 15. Entonces la concupiscencia, o sea, la pasión, el deseo descontrolado, el deseo fuera de control, después que ha concebido, o sea, después que ha cumplido un proceso, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Habla de separación de la voluntad de Dios, esa muerte. 16. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva, entiéndase, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y escuche cómo termina en el versículo 18. Recuerde que el título de nuestro estudio hoy es Entendiendo la diferencia entre tentación y seducción. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y escuche, ¿para qué? Para que seamos primicias de su criatura. La palabra primicia aquí no significa primero, sino principal. Lo que está diciendo es que Dios nos creó para que seamos de su creación lo principal, lo máximo, lo más alto. Dicho en un buen español, somos el clímax de la creación de Dios. Para entender este estudio hay algunos términos que tenemos que definir. Definamos tentación. A diferencia de las pruebas, aunque en la Biblia se usa la misma palabra para tentación y para prueba, es la misma palabra. Esto entendido de esta forma. En la tentación hay una prueba, porque para vencer la tentación se da esa prueba. Entonces la Biblia usa las mismas palabras para ambas cosas, pero tentación y prueba no es lo mismo. Sin embargo, a diferencia de las pruebas, que las pruebas pueden venir de parte de Dios,
la tentación siempre es el resultado, escuche bien, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, que si nos sometemos al señorío de Cristo, nos seducen, llevándonos entonces al pecado, y el pecado nos separa de la voluntad de Dios. Tengo que definir la palabra seducción porque ya la mencioné. La seducción es un término bíblico para referirse a, originalmente se refería a quedar atrapado o atraído con cebo, o sea, con una carnada. Es como cuando el pescador sale a pescar y seduce los peces, le ponen una carnada. En el sentido bíblico se usaba seducción como quedar atrapado, quedar enredado a través de una carnada, a través de un engaño, por supuesto. Así que en el estudio de hoy, la seducción significa quedar atrapado por un engaño, entiéndase, deseo, y por ende descarriarse de Dios. Cuando digo descarriarse de Dios, descarriarse de la voluntad de Dios, entregándose al pecado. También usé la palabra señorío de Cristo, debo definirla. El señorío de Cristo es la doctrina que enseña que cuando uno se convierte a Cristo, no solamente lo está aceptando como Salvador, sino también como Señor de su vida. He de aclarar que hay dos corrientes dentro de la iglesia, sobre todo en el movimiento bautista, hay dos corrientes en cuanto al señorío de Cristo. Hay uno que dice, del cual es parte John MacArthur, que cuando uno se convierte, en ese mismo momento, acepta a Jesús como Salvador y como Señor de su vida, entonces somete su vida a partir de ese momento al señorío de Cristo. Hay otra posición de la cual yo soy parte que dice que no, que cuando una persona se convierte, acepta a Cristo en ese instante, en ese momento, como Salvador de su vida. Jesucristo nunca deja de ser Señor, Él siempre ha sido el Señor, pero se presenta a nosotros inicialmente como nuestro Salvador, donde el compromiso de Él es salvarnos por creer en Él, no porque cambiemos nuestra vida. Ahora bien, en la corriente a la cual pertenezco enseña que una vez que la persona se convierte a Cristo, lo acepta como Salvador, entonces entra, escuche bien, en un proceso de discipulado, que es lo que dice la Biblia en Mateo 28, 18 en adelante, y de hacer discípulos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa persona en el proceso de discipulado está viviendo en el señorío de Cristo porque se hace consciente no solamente de que Cristo vino a salvarle, sino de que Cristo es su creador y que la voluntad de Dios es formarlo a imagen y su semejanza, o sea, de Cristo. Resumo la enseñanza del señorío de Cristo, sea que usted sea parte de la enseñanza de John MacArthur de que debe aceptar a Jesús como Señor y Salvador en ese mismo instante, o sea que usted sea parte de la corriente que yo defiendo, que no, que se acepta a Cristo como Salvador, porque usted no tiene conciencia del señorío de Cristo, de la magnitud de lo que es el señorío de Cristo en ese mismo momento que usted se convierte. Y después, cuando usted está en el discipulado, congregado en la iglesia, ya miembro de una iglesia, no mucho tiempo después de haberlo aceptado, ojo, no es 5, ni 6 años, ni 3 años después. Es inmediatamente comienza su proceso de discipulado. Usted ahora sabe que usted no se pertenece, que el Espíritu vive en usted, Efesios 1, 13 y 14, y que ahora usted vive para Cristo. Así que tenemos 3 términos definidos: tentación, seducción, señorío de Cristo. Me falta uno más que definiré más adelante, que es el término voluntad. Después de nosotros convertirnos a Cristo, o sea, después de una persona convertirse a Cristo, la lucha más grande, la lucha más fuerte, la lucha más tenaz, la lucha más difícil que lleva, usted me interrumpe y dice, sí, es contra Satanás. Fíjese que no. Usted dice, no es contra Satanás, es contra el mundo. Fíjese que no. La lucha más grande del creyente es la lucha contra sí mismo, la lucha que nosotros llevamos desde dentro. Esa lucha es precisamente lo que provoca o es provocada esa lucha por las tentaciones. Las tentaciones no vienen de afuera, sino que nacen dentro del ser.
La diferencia en medio de esa lucha continua, o lo que hace la diferencia en medio de esa lucha continua que tiene el creyente, es su voluntad rendida al señorío de Cristo. Voluntad, cuando hablamos de voluntad, la voluntad humana es nuestra capacidad de elegir y actuar, y que nosotros podemos siempre decidir, o sea, elegimos y actuamos decidiendo, y esa es la voluntad, entre lo bueno y lo malo. Así que cuando nosotros hablamos de entender la diferencia entre tentación y seducción, lo primero que tenemos que entender es que la tentación y vencerla, el vencer la tentación es un acto de madurez cristiana. Los que son niños en la fe, los que son inconstantes en la fe, no pueden vencer la tentación. No porque no tengan la fuerza, ni los elementos, ni tengan el respaldo de Dios, sino porque si es un niño en la fe, un inmaduro, un neófito, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, es una persona que está comprometido consigo mismo, comprometida consigo mismo, y por ende su voluntad no está enfocada en agradar a Dios. Fíjese cómo lo dice la Biblia en Santiago 1:12, que es parte del pasaje, pero esta vez en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que es afortunado. El término afortunado, que en la Reina Valera se traduce como bienaventurado, quiere decir bendecido por Dios. Pero es más que eso, escuche bien. Habla de una persona que por su madurez cristiana mantiene la fe constante en medio de la tentación, y entonces, escuche ahora, es caracterizado por la felicidad y por ser altamente favorecido por Dios. Razone conmigo un momento. ¿No ha conocido usted personas que esas personas creyentes, por supuesto, oran y usted ve de manera testimonial que Dios no le niega nada? Que esa persona pide y al tiempo usted ve lo que pidió. Y usted dice: pero ¿por qué esa persona, como que la vida no le es fácil, pero cuando pide, recibe? Eso está prometido en la Biblia, mi querido amigo. Bienaventurado o afortunado el que mantiene la fe. Fíjese que dice mantiene la fe, o sea, la dependencia, la rendición en Dios en medio de la tentación, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Además de la vida eterna, es bienaventurado, que ya dije lo que significa. Note usted que Santiago 1:12 no niega la lucha que genera la tentación en nosotros. Dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque es una prueba. Una vez que la tentación se está desarrollando, es una prueba. Pero también ha de notarse en este versículo cómo Dios respalda y premia a los que se someten a su señorío en medio de las tentaciones. Dice que recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Y quiero decirle esto, vencer la tentación, que es otro error entre el pueblo de Dios. Vencer la tentación no es un asunto de esfuerzo. Usted me dirá ahora: pastor, pero usted mencionó hace un momento que vencer la tentación requiere de fe, requiere de la voluntad rendida al Señor. Entonces hay un esfuerzo. Sí, pero escuche ahora. Antes del esfuerzo, usted necesita vivir en el temor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál sabiduría? La sabiduría que usted y yo necesitamos para vencer la tentación. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que la tentación es humana y como humana puede ser vencida. Esa es la buena noticia. ¿Dónde lo dice? Los versículos 14 y 15 de Santiago. Una vez más, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: uno es tentado, escuche bien, cuando se deja llevar por un mal deseo. Y lo voy a leer completo y después hago el comentario. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Ve usted? ¿Dónde está el diablo en el proceso de la tentación?
esperando que tu pensamiento o tu deseo siga creciendo en ti para él entonces molestarte, para él perseguirte, para él achocarte, para él tratar de que tú, por todos los medios, tú ceda a la tentación. Ahí es donde está Satanás. Satanás no produce la tentación. Él no tiene forma de entrar dentro de un cristiano. Aprende eso. Alguien dice, Satanás me tentó a hacer esto. Sea responsable como creyente, como mujer de Dios y como hombre de Dios. Diga como dice el texto, uno es tentado cuando se deja llevar. ¿Usted entendió? Se deja llevar. La tentación se produce dentro de nosotros, dice, por un mal deseo. ¿Y dónde se producen los deseos? En nuestra mente. Usted se deja llevar de sus malos deseos por no aplicar los correctivos correctos en la palabra y por eso su vida no puede crecer en Cristo. Entonces dice que cuando ese mal deseo, el versículo 15, luego el deseo malo da a luz el pecado y el pecado una vez que ha crecido, escuche bien, dice, conduce a la muerte. ¿A cuál muerte? La muerte espiritual que nos separa de la voluntad de Dios. Eso está en Santiago 1, 14 y 15, versión Palabra de Dios para todo. Así que lo que muestra este pasaje es que la tentación nace en el ser. Se levanta desde dentro. Por tanto, vencerla es posible. Pero para lograrlo necesitamos conocer, escuche bien, usted me dirá, sí, me interrumpe y dice, sí, necesitamos conocer el poder de Dios. No, amigo, no vaya tan deprisa. Para vencer la tentación, lo primero que necesitamos conocer son nuestras debilidades. Una vez conocemos nuestras debilidades, las trabajamos depositándolas en Cristo. Y ahí se cumple, mi amigo, lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión Reina Valera dice que me fortalece, pero ese texto en el idioma original del Nuevo Testamento dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita. Fíjese que está hablando de la mente. Cristo nos capacita en nuestra mente para que podamos vencer la tentación. Pero uno de los pasajes que más me encanta es 2 Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha cómo continúa. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que pasa es que la tentación, que es humana y que puede ser vencida, ocurre a través de un proceso. Permítame, llegando casi a la parte final, mostrarle el proceso que sigue la tentación en una persona y por qué la tentación es detenible, es reversible y es vencible. La tentación comienza con un pensamiento. 1 Corintios 10:5, lo acabo de leer. Una vez que ese pensamiento no es detenido, ese pensamiento se convierte en un deseo. Ese pensamiento es procesado en nuestro cerebro, que ya tiene una cultura de vida, que ya tiene una filosofía de vida, y entonces ese pensamiento, si no es llevado a Cristo, si no es trabajado a través de la palabra, se convierte entonces en un deseo. Y ahora tu boca se hace agua para mostrártelo físicamente porque el deseo está ahí. Los que son amantes a los helados, a las tartas, a los chocolates, saben de lo que yo estoy hablando. Cómo se llega el pensamiento de que quiere un chocolate o quiere un bizcocho, una tarta, como tú lo entiendas, un dulce. Y cuando ves a alguien comiendo, no detienes el pensamiento y ahora ya no solamente tienes el pensamiento, sino que la boca se te está haciendo agua porque ya se convirtió en un deseo. Ahora la tentación se hace un poco más difícil de detenerla que cuando era un pensamiento, pero todavía es detenible. Si no lo detienes cuando es un deseo, escucha lo que pasa ahora, se convierte en una pasión. Ya no es solamente que se te hace la boca agua por tomar eso que tú querías tomar, que estaba en un pensamiento y ahora en un deseo. Ahora es que, escucha bien, el afán y la ansiedad se hacen parte de ti, porque estás ya a punto de ser seducido por algo que ya es una pasión. La mejor forma de ver una pasión o de entender la pasión es cuando está ya procesada en el cerebro comienza a liberar sustancias
que ya todo en tu ser se prepara para recibir eso que tú quieres recibir. La mala noticia que tengo para ti es que ese pensamiento que no detuviste a tiempo, que se convirtió en un deseo y del deseo pasó a una pasión, ahora todavía estás a tiempo de detenerlo, pero vas a necesitar ayuda. El pensamiento pudiste haberlo detenido tú solo, tú sola. El deseo pudiste haberlo detenido tú solo, tú sola. Una vez que es una pasión, ya tú sola no vas a poder detenerlo. Necesitarás de ayuda, ayuda de tu pastor, ayuda de un hermano, ayuda de un recurso bíblico como escuchar música cristiana, escuchar la Biblia, leer la Biblia, irte a orar, a ayunar, porque las pasiones se enquistan en nuestro cerebro de tal manera que nos poseen. Y la mala noticia de la que te hablo es que esa pasión se convierte en una pasión desordenada, una pasión descontrolada, lo que la Reina Valera llama en este pasaje de Santiago 1:12, le llama, escucha bien, concupiscencia. Y que la PDT, la Palabra de Dios para Todos, que es la versión que estoy usando, le llama pasiones descontroladas, pasiones fuera de control. La única vez que no se puede detener la tentación, mi querido amigo, es cuando ya es consumada, cuando ya es un hecho. Escucha lo que dice la Biblia. Dice entonces, la concupiscencia después que ha sido concebido da a luz el pecado, o sea, la pasión desordenada, el deseo fuera de control, una vez que ha concebido da a luz el pecado, y escucha cómo dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay una separación de la voluntad de Dios. Ahora tenemos a un cristiano que es salvo, no estamos diciendo que pierde la salvación, ese no es el objetivo de nuestro estudio, pero tenemos un cristiano que tiene al Espíritu Santo dentro, pero el Espíritu está totalmente neutro. Está contristado, como dice la Biblia. El Espíritu Santo ya no va a hablar contigo, ya el Espíritu Santo no va a intervenir en tu oración. Y tú dirás, pastor, pero estoy solo. Sí, literalmente solo. Lo único que va a encaminarte de nuevo es que tú pidas perdón al Señor a través de tu voluntad y de tu libre albedrío para que Dios pueda activar su presencia manifestada en tu vida. Mis amigos, yo quiero terminar este estudio diciéndote lo que dice versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Lo que está diciendo, amigo, es que tú no tienes que dejarte seducir por la tentación, porque Dios te ha dado un don perfecto, un regalo perfecto. ¿Dónde dice eso la Biblia de forma gráfica que lo podamos entender? Lo dice en Romanos 6:23, que la primera parte dice que la paga del pecado es la muerte. Pero dice la segunda parte, hablando de este don, que la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Para vencer la tentación, escuche bien, no hay secretos, no hay pasos, no hay estrategias. Es tan sencillo como contundente. ¿Cuál es la fórmula? Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor de lo que se le ofrece a Dios de la creación entera. Santiago 1:18, en la palabra de Dios para todos. Lo que está diciendo este versículo es que nosotros somos lo mejor de Dios, y como lo mejor de Dios aquí en la tierra, tenemos que vivir de esa manera. Espero que usted haya entendido la ruta de la tentación, un pensamiento que todos tenemos, un deseo que todos tenemos, una pasión que todos debemos evaluar, una pasión descontrolada cuando no cumplimos el proceso que dice 2 Corintios 10:5, de someter y derribar todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra Cristo, llevando todo pensamiento cautivo hasta Él. Eso es parafraseando el versículo. Así que se vence la tentación a través de la voluntad rendida al señorío de Cristo, no hay de otra forma. Y en algo usted estará de acuerdo conmigo al final. No importa si, al igual que John MacArthur, usted dice, no, el señorío de Cristo comienza en el mismo momento que uno se convierte. O usted de la corriente que yo formo parte, de que el señorío de Cristo es después de convertido entramos en el señorío de Cristo.
En algo no tenemos discusión, y es que si es cristiano, ya usted está en el señorío de Cristo y su voluntad debe estar rendida a Cristo. Así que busque ayuda en eso que usted no puede vencer. Y si usted es de los que dicen, soy salvo, siempre salvo, y usted cree que la salvación, la gracia gratuita de Dios, como le llamamos, es una licencia para vivir en pecado, quiero decirle que el próximo estudio que usted debería buscar y tomar sería que la gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado para santificarnos. Dios te bendiga.